Cuando yo tenía 5 años y mi hermana 3, nuestra madre desapareció. Que mi padre era un alcohólico perdido y era muy abusivo. Mi mamá dijo, ya no más, ya, nos tenemos que ir. Y una mañana nos despertamos y ella no estaba ahí. Vino mi papá, llegó como siempre con los ojos rojos. Le hicieron unas preguntas, él se fue y a los 2 días él desapareció. A los 19, un familiar me llevó a México y allí en el aeropuerto estaba mi papá. Mi padre y yo conectamos, estaba yo tan feliz. Salió a ser que mi padre había matado a mi madre en la misma recámara donde dormíamos. Qué terror, qué pesadilla. ¿Cómo afecta eso a la vida de un ser humano? No lo puedo ni comenzar a comprender. Yo me puse tan mal, Adriana. Estaba yo tan mal. Decidí que necesitaba ir a terapia porque estaba yo tan mal. Pero la terapia honestamente no me funcionó. Pero ¿qué pasó? Mi situación empeoraba. Y otra vez regresé. Y ahí fue cuando leí que había una rama de la hipnosis que se llamaba hipnoterapia. Y ahí fue cuando dije, oh, ok, necesito una hipnoterapeuta. Hola, hola, bienvenido una vez más a Thank You Next, el podcast que promete invitados de lujo. Y la invitada de hoy, bueno, ustedes nunca se han sentido así como hipnotizados. Así me quedo yo hablando con ella porque esta persona lo hace de profesión. Ella es coach transformacional y hipnoterapeuta hipnoterapeuta. Por favor, bienvenida a nuestra querida Sasha Carrión. Gracias, Adriana. Feliz de ¿Cómo estar estás? contigo, mujer. Oye, me encanta, o sea, bueno, no sé absolutamente nada sobre la hipnoterapia o la hipnosis, no sé ni cómo se pronuncia, no sé ni cómo decirlo. Entonces quiero que me digas todo, porque tú de verdad que eres una persona que vive de esto, o sea, Sí. tienes una práctica muy establecida. Sí, honestamente, yo sé que estoy haciendo lo que Dios me puso en este mundo para hacer. Qué bello, me encanta eso. Bueno, y ya me vas a contar, porque eso realmente, yo tengo muchas preguntas, todavía no me las respondas, pero las voy a poner aquí, no vaya a ser que ustedes también. Uno se queda dormido cuando uno se hipnotiza y se queda así, se para, se levanta, camina. Qué miedo, me da nervios, tengo como que lo desconocido. Me encantaría saber y me encantaría un día poder hacerlo. Pero antes de que me respondas todo eso, tienes una historia muy fuerte, Sasha. Sí. Y gracias por venir aquí y contarla, porque esto es Thank You Next. Y todos tenemos un pasado. Y todos pensamos que nuestro pasado, bueno, lo que hemos vivido es lo más difícil para uno, ¿no? O sea, como que cada quien ha tenido un momento difícil, para esa persona es su 100%, ¿cierto? Pero es que tu pasado fue muy fuerte. Entonces, gracias por contármelo y compártelo con nosotros. Cuando yo tenía 5 años y mi hermana 3, nuestra madre desapareció. Imagina que nuestros padres estaban en el proceso del divorcio porque mi padre era un alcohólico perdido y era muy abusivo. Y un día llegó a casa mi mamá y encontró que mi padre me había dejado la espalda sangrando. Del golpe. Porque me había pegado con una correa por no comer una sopa. Ahí fue cuando mi mamá dijo, ya no más, ya, nos tenemos que ir. Me recuerdo que nosotras dormíamos con mi mamá en su cama, ya que él no estaba ahí, y una mañana nos despertamos y ella no estaba ahí. Tomó un poco de tiempo para poder abrir la puerta y descalzas fuimos a la casa de la vecina pidiendo comida. Y ahí fue cuando la vecina se dio cuenta que algo estaba mal. Miró afuera y encontró que mi madre, que la puerta del carro de mi mamá estaba abierta y que mi mamá no estaba. Llamó a la policía. Con el tiempo vino mi papá, llegó como siempre con los ojos rojos. ¿Con el tiempo ese mismo día? Ese mismo día, sí. Le hicieron unas preguntas, él se fue y a los 2 días él desapareció. Wow. ¿Y tú no sabías a dónde se había ido? No, para nada. Y mi padre se hizo el sospechoso número 1 por la desaparición de mi mamá. Y bueno,
Nosotras fuimos criadas por nuestra abuela materna porque mi mamá nunca apareció. ¿Y tu papá? Tampoco, tampoco. O sea que nos criaron como huérfanas. Y hasta el día de hoy, Sasha, tú no sabes en dónde están. Bueno, lo que pasó fue que a los 19 un familiar me llevó a México y allí en el aeropuerto estaba mi papá. O sea que todo el mundo me decía, nosotros no sabemos nada, pero obviamente tenían, ¿sabes?, comunicación con él y él estaba ahí. Y le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Y él me dijo, lo que pasó fue que tu madre se largó con otro hombre y nos dejó. Y yo he estado mal con el alcoholismo por tantos años y por eso fue que no me acerqué con ustedes. Por fin es que voy bien, ya tengo otra familia, tienes una hermana. Y bueno, mi padre y yo conectamos y él continuó teniendo más hijos. Por fin sentí que tenía familia, me sentí bien, tenía una buena conexión con mi padre. Mi padre y yo teníamos muchos intereses en común, viajábamos mucho a sitios arqueológicos. Estaba yo tan feliz. Y casi a los 10 años noté que las historias de mi papá empezaban a cambiar. Un poquito ahí, un poquito allá. Y un día se lo comenté al mismo tío que me había llevado a México y a las 2 semanas él me dijo la verdad. Salió a ser que mi padre había matado a mi madre en la misma recámara donde dormíamos. Sasha, qué terror, qué pesadilla. Había puesto su cuerpo en el carro, había hecho de tal manera que el asiento se hiciera atrás para que se viera que ella estuviera durmiendo y mi padre cruzó la frontera y deshizo del cuerpo. Y este tiempo que él estuvo fuera, estuvo preso. No, estuvo en México viviendo como si nada, como si nada hubiera hecho. ¿Y confrontaste a tu padre? Sí, y por un momento se veía que él me iba a decir lo que había hecho y después me dijo, no, eso pasó hace mucho tiempo y de todos modos he sido un buen padre. ¿Cómo afecta eso a la vida de un ser humano? No lo puedo ni comenzar a comprender. Yo me puse tan mal, Adriana. Estaba yo tan mal. Sabes, yo tengo mucho pelo, se me empezó a caer. Las primeras líneas que llegaron a mi frente llegaron en ese tiempo. ¿Y tenías cuántos años? ¿20? No, tenía yo como unos 30. Ok, claro, fueron así. 10 años después de reencontrarte con tu papá. Ok. Imagínate, yo me puse muy enferma, tenía las migrañas, ¿sabes? Tenía muchas migrañas, dolor de cuello, hombros, me era duro dormir y decidí que necesitaba ir a terapia porque estaba yo tan mal. Pero la terapia honestamente no me funcionó. Fui a un psiquiatra, me recetó pastillas, pero eso no me funcionó tampoco. Fui a un doctor porque yo estaba físicamente mal. Él me dio otra receta de las mismas pastillas. Después fui a un segundo doctor y me fue a dar la misma receta. Y ahí fue ¿De antidepresivos? de Lexapro, Ajá. completamente. Y yo le dije, mira, el problema es que tú no sabes lo que me pasa y por eso me quieres dar una receta. Y él me dijo, wow, no, lo que pasa es que tú tienes problemas emocionales y no has lidiado con esos problemas y por eso es que estás así. Y yo originalmente pensaba que él me estaba diciendo que yo lo estaba inventando, que estaba todo en mi mente. Y él me dijo, no, yo no te dije eso. Yo lo que te digo es que tienes problemas emocionales que están causando esto, no que lo estás creando o inventando, pero que todo está empezando aquí. Y él me dijo, ve, cómprate un libro sobre la conexión de la mente y el cuerpo. Fui, busqué ese libro y empecé a leer sobre el subconsciente. Y yo pensaba, wow, yo fui a la universidad, estudié psicología básica, pero nadie nunca me dijo de nada de esto. Nadie te lo dice. Y bueno,
Cuando puse subconsciente en Google, salió rápidamente hipnosis. Wow. Y yo originalmente pensé, no, eso es charlatanería. Y da mucho nervio, ¿no? Sí. Y yo dije, no, yo no quiero nada que ver con eso. Pero ¿qué pasó? Mi situación empeoraba. Y otra vez regresé. Y ahí fue cuando leí que había una rama de la hipnosis que se llamaba hipnoterapia, que es el uso de la hipnosis en un entorno terapéutico. Y ahí fue cuando dije, oh, ok, bueno, necesito esto, necesito una hipnoterapeuta. Y fui a una. Y para serte honesta, la primera vez que fui no me funcionó. ¿En serio? Ajá, yo dije, no, acabo de perder cientos de dólares. Honestamente. Tú sabes que me pongo en contexto aquí, me pongo a pensar y digo, una niña, porque tenía 5 años, que ha sufrido lo que sufriste tú, porque sin saber la situación real, fue un abandono. Sí, completamente. Entonces fue un abandono de tu madre, Ujú. luego un abandono de tu padre, ¿verdad? Sin saber, porque tú tienes 5 años, tú no puedes conceptualizar lo que está sucediendo, simplemente sentirse abandonada, ¿no? Y imagina que mi abuela, que en paz descanse, yo sé que mi abuela nos quería, ¿sabes? Pero mi abuela era muy racista. Y cuando nos veía a nosotras, veía a mi padre. Oh. Cuando se enojaba con nosotras, empezaba a decir, por eso fue ¿sabes? Que su madre las dejó. Porque tu Imagínate. mamá era americana. Era puertorriqueña. Puertorriqueña. Y mi tu padre padre era mexicano y de color. Ok, Ujú. entiendo. Entonces, Ujú. de alguna manera, tú viviste con una abuela que su manera de cuidarte no fue quizás la más pedagógica. No, y la gente la veía a ella y nos veía a nosotras y no se daba cuenta que éramos familia. Pensaban que era la señora que a lo mejor ayudaba con nosotros. Ok, Ajá. ok. O sea, que fue un poco difícil, pero, ¿sabes? Yo sé que mi abuela hizo lo mejor que Lo mejor ella. que pudo, por supuesto. Ujú. Pero cuando tienes esos dolores tan intrínsecos, y por eso es que quiero hablar contigo de esto, porque hay cosas que uno, hablo con un terapeuta, hablo con una amiga, pero ya hay dolores que son profundos. Completamente. Y mira, hablar no es lo suficiente. En este momento estamos hablando con el 88 a 95%. Digo, estamos hablando con el 5 a 12% de la mente. Es una miseria. Increíble. El subconsciente es el 88 a 95%. Wow. Y por eso es que uno tiene que acceder a esa parte de la mente, porque es la única manera de reprogramar la mente. Todos necesitamos empezar a pensar de nuestras mentes como computadoras. Ok. Si un programa no te está funcionando, necesitas sacarlo y meter uno nuevo que te va a funcionar. ¿Cómo funciona? Me encanta lo que me estás diciendo porque, a mí me fascina el cerebro, me parece que no lo estudiamos lo suficiente, ¿no? Y sin embargo es el comando de todo. Sí. Y no lo conocemos como deberíamos de conocerlo porque es por el cerebro que estamos aquí tomando las decisiones, sintiendo lo que sentimos. O sea, es como la casa, el control room. Okay. Explícamelo. Y la gente no se da cuenta, no sabe la gente que uno tiene el control, pero la gente no sabe que hay herramientas. Uno necesita tener acceso a las herramientas y también tener un buen guía. Si no tienes esas dos cosas. Si pasamos conceptualizando o trabajando todo con ese 5 y ese 12% de nuestra mente que de por sí ya está preocupada, tiene un montón de patrones o no te estás enfocando porque estás pensando en lo que tienes que hacer mañana, tú sabes, y estás como que la mitad tiene sentido entonces porque es tan difícil romper patrones. Te voy a dar un buen ejemplo. ¿Tú sabes cuántas personas que han llegado a mi oficina para dejar de fumar nos han dicho, ¿sabes? Es muy interesante. Ha habido veces que en la mañana voy al trabajo y de momento miro hacia arriba y me doy cuenta que acabo de parar a la tienda donde compro los cigarrillos. Y yo no había ido con ese intento.
¿Tú me entiendes? Yo quería ir al trabajo. Y llegué a la tienda donde me compro los Ajá. cigarrillos. Wow. Ujú. ¿Y cómo se accesa? Ahora cuéntame, bueno, Ujú. obviamente tú fuiste a tu terapeuta, a la primera hipnoterapia no pasó absolutamente nada. No. ¿Qué sentiste? ¿Qué sucede cuando uno hace una hipnoterapia? Mira, o sea que esa no me funcionó, pero después fui a otra y ahí sí que me funcionó. Cuando tú llegas a una sesión de hipnoterapia, sabes, la meta es de explicar lo que quieres cambiar. Y en base a eso se empieza a hacer una lista de sugestiones que son, de verdad, son órdenes, instrucciones que se le va a dar a la mente para que tú cambies de percepción, para que te sientas diferente, para que te comportes de manera diferente. Ok. Se pone a la persona en un estado de relajación profundo. Esto es lo que ¿Está hacemos dormido? en ¿Está mis dormido? oficinas. ¿Cómo? ¿Está dormido? No, es un estado de relajación, sabes, muy profundo en el que tu mente se relaja y se abre. O sea, que tienes la habilidad de escucharme y a la misma vez tienes acceso a esa otra parte de la mente. Uf. Y empieza a entrar todo. O sea, que cuando la gente llega a una de mis oficinas, te ponemos en un reclinador, te ponemos una manta pesada, unos audífonos, usamos un micrófono así y también te estamos grabando la sesión mientras te estamos hipnotizando. Ajá, y tú estás ahí en tu capullo, o sea, completamente tranquilo, a gusto, calmado, y le damos a tu mente esa programación. Y ya que la persona termina la sesión, sale de ahí. Y bueno, en mi oficina también ofrecemos otra técnica que es muy buena para regular el sistema nervioso y hacemos eso también. Ok, wow, ok. Vamos por retrocedo. Ok. Tienes varias oficinas, ¿no? Sí, en California y en Florida. Wow. Aquí hay una en Coral Gables. Tengo que ir, Sí. tengo que ir. Y me encanta, acabas de decir la manta pesada. He escuchado mucho sobre la manta pesada. Háblame de la manta pesada porque a mí me pareció algo tan interesante cuando lo escuché. Obviamente no lo sé exactamente todo, pero sé que funciona. Y yo me he dado cuenta desde que yo escuché eso, que cuando yo tengo y duermo con una sábana liviana, no descanso igual como Sí. cuando tengo una colcha más pesada. Mira, hace de tal manera que uno se sienta seguro, el tener ese peso. Dicen, y honestamente es cierto, que es como si alguien te estuviera abrazando. Y eso te calma Te a calma nivel neuronal, completamente, completamente. sí. Entonces, en ese proceso me voy, me reclino, ¿ok? Cierro mis ojos, pones música y vas haciendo Exacto. tú vas haciendo, ¿cómo llega una persona a ese estado de hipnosis? Lo muy interesante es que es completamente basado en palabras. Lo que es la neurolingüística. Ajá, sí, Ok. completamente. Y las palabras son poderosas. Por eso es que uno debe de poner mucha atención a lo que uno mismo se dice. Wow, Sasha, Ajá. ¿es cierto que el cerebro registra tu voz como la voz de autoridad y todo lo que tú dices, tu cerebro lo cuestiona poco? O sea, que si Sí. tú dices, ay, es que yo soy un desastre, tu cerebro compra la idea inmediatamente. Completamente. ¿Y sabes con quién eso pasa mucho? Con tus padres. Uf, uy, qué fuerte. Mira, una vez yo hipnoticé a una chica y le dije, ok, por la próxima hora tu mente todavía está abierta, o sea que pensando todo positivo, la música positiva, conversaciones positivas. Y ella me dijo, "Ah, pero es que yo voy a ir de compras con mi mamá". Y le dije, no pasa nada, dile que sea positiva. Y ella me dijo, es que tú no conoces a mi mamá. La llamó en ese momento y le dijo, mamá, te voy a recoger en 3 horas. Después de la sesión. Sí, es lo que llamamos la hora de magia. The Ok, magic hour. The Ajá. magic hour. Ujú. Entonces, la voz de tu madre Ujú. técnicamente es la voz a la cual tú más Sí. vas a escuchar o a la cual tu cerebro le va a creer Ujú. más. Sí, tu madre, tu padre, tu padrastro, toda esa gente. Honestamente, en la mayoría de los casos, no es que estamos hipnotizando a las personas, estamos deshipnotizándolas. Uf, entiendo, ¿no? Como de todo lo que nos, porque bueno, como que nos han domesticado.
Sí, mira, lo que pasa es que cuando uno nace sin ansiedad, sin temores, ¿sabes? Uno nace con un clean slate, con la pizarra limpia. Pero ¿qué pasa? Como vamos experimentando diferentes cosas negativas, se van esas cosas, ¿sabes? Van haciendo impresiones en nuestras mentes. Cosas como el bullying, tener un padrastro negativo o una madre, vamos a decir, competitiva, narcisista, todo eso nos impacta. Qué increíble. Ujú. Y nosotros como padres también tenemos que tener esta Ujú. información, porque entonces todo lo que le digas a tu hijo Sí, va a ser algo que para él va a ser Ujú. muy fuerte. completamente. Y cuando accesamos a esa parte del cerebro que le llaman el inconsciente, Ujú. tú me dices que es 90% somos el cerebro inconsciente. Sí, la mayoría es entre el 85, 88 a 95. O sea que nuestras acciones están siendo dominadas. Explícame, yo estoy aquí Sí, por un cerebro inconsciente. sí, ajá. O sea que hay que pensar que la mayoría de las acciones que tomas son automáticas. Uf, Son automáticas. Y por eso es que, por ejemplo, hay muchas mujeres que siguen en la misma clase de relación. Cambió el total. nombre de Pero, la persona, pero es lo mismo, la es el misma mismo situación, el patrón. mismo patrón. Claro. Y accesando, ¿qué tan fácil? A ver, volvemos a ti. Ujú, Cuando tú hiciste tu sesión de hipnosis que sí funcionó, ujú, ¿cómo fue esa sesión? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te sentiste? ¿Cómo es esto diferente? ujú. Mira, lo que uno necesita hacer son lo que yo llamo springboard reframes. Ujú. O sea que hay que hacer cambios de percepción para que tu mente pueda ver las cosas de diferente manera. Y a un nivel profundo, porque tú lo puedes saber de mente sabes, con tu mente consciente, pero si tu subconsciente no lo sabe, entonces esto es lo que está pasando. Mira, así. Claro. O sea que si esta es, vamos a decir, esta es la mente consciente y este es el subconsciente, esta parte de la mente que es mucho más grande, siempre va a ganar. O sea que cuando uno hace la hipnoterapia, la meta es de alinear las dos partes de la mente. Uf. Ujú, Y lo haces cuando tú dices el springboard. ujú. Explícame eso, es como un salto. Ajá. O sea que la mente, la meta es de hacer de tal manera que le demos a tu mente una mentalidad que te ayude a salir adelante en la vida, no una que te mantenga estancado Con en los el mismos mismo miedos. sitio, sí, con los mismos bloqueos. Porque déjame decirte que para poder salir adelante, muchas veces uno piensa que la situación necesita cambiar, pero no. El que necesita cambiar eres tú. Sí. Tú cambias y lo resto empieza a cambiar. Si tú estás viviendo la misma situación una y otra vez y no puedes salir, y yo me imagino que esto aplica con relaciones, con Ujú. trabajo, con dinero, la Con parte todo. financiera, porque todo es como tan conceptual, ¿no? Ujú. Em, Salud. salud. Háblame de somatizar, de la Ujú. salud, de Ujú. esas enfermedades que son realmente causadas, Ujú. que son somatizadas, ¿no? Que es como el cuerpo reaccionando a una, ¿qué? A un patrón. Te voy a dar un buen ejemplo. ¿Tú sabes cuántas mujeres experimentan el sobrepeso porque hay una parte de sus mentes que quiere mantenerlas protegidas? Wow. El sobrepeso en muchos casos es una forma de protección. Porque se sintieron invadidas o porque las abusaron Sí. o porque la percepción de abuso, ¿no? Ujú. Como que o quizás te miraban mal o te miraban con Ajá, deseo. completamente, completamente. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo no, quiero un nuevo trabajo, quiero hacer más dinero, pero I don't want to put myself out there Claro. hasta que baje de peso. Y nunca bajan de peso y nunca siguen adelante con sus planes para tener un mejor trabajo y hacer más dinero. Sí. O la idea de que, mira, cuando yo pierda estas 10 libras, entonces me voy a abrir a conocer a alguien.
Por ejemplo, hay muchas mujeres que van a mantener ese sobrepeso y no se dan cuenta que es su manera de decir no a ponerse en sitios para conocer a alguien. Claro, claro, claro. Es Ujú. como su manera de no salir a la calle y Sí. buscar novio, pues, o buscar Ujú. pareja. Y es que estoy esperando que sea mi sobrepeso, que Ujú. perder el peso y resulta que lo Exacto. que es no es una excusa, sino es que tu propio inconsciente no te Ajá. permite porque tienes Y miedo tú te la al amor. crees. Claro, Tú te la crees. claro, claro, claro. Ujú. ¿Cómo hace una persona para identificar en dónde está el problema a nivel, porque tú me dices inconsciente, 90% del Ujú. cerebro y yo no sé exactamente dónde busco, Ujú. ¿no? Tengo muchos bloqueos. Pero Ujú. ¿cómo hacemos para desbloquear y decir esto está a nivel inconsciente en mí? Ujú. Bueno, en la mayoría de los casos la gente se da cuenta. La gente sabe, tú sabes cuando tienes algo, ¿no? Y empezamos a hacer ciertas preguntas. ¿Cuándo fue que esto empezó? Y haciendo las preguntas es como un hilo. Uno va jalando el hilito y va viendo dónde te lleva. ¿Y se puede hacer una autohipnosis, por ejemplo, o nada más necesito estar con una persona Mira, certificada? lo ideal honestamente es que alguien te vaya guiando. Porque cuando tú mismo te hipnotizas, el problema es que tienes que mantener el control para lo que vas a hacer. Y cuando alguien te está guiando, puedes dejarte ir y tu mente se puede enfocar en el trabajo que necesita hacerse. ¿Y la hipnosis funciona así inmediatamente? ¿Tú puedes hacer que alguien deje de fumar así con una buena sesión de hipnosis o requiere constante? Depende del tema. Por ejemplo, una persona que tiene problemas alimenticios y quiere bajar de peso, eso va a ser un proceso. Eso es un proceso. Ahora, una persona que quiere dejar de fumar, hay veces que las personas dejan de fumar en la primera sesión y la segunda solamente para reforzar y ya que estamos ahí, sabes, te vamos a dar otras sugestiones para ayudarte con otro tema. Wow, Ujú. increíble. O sea, me parece tan fascinante esto. ¿Y cuántas? Tú tienes una práctica muy grande en Sí. California. Háblame de Ujú. eso a nivel empresarial. O sea, tú eres una empresaria grande. Sabes, gracias a Dios que el momento que yo tuve esta visión, yo te soy honesta, antes de esto, yo siempre sentía que estaba flotando en la vida. No sabía para qué vine a este mundo. Me sentía, por sí ya me sentía perdida por mi niñez y de adulta me sentía perdida también. Y cuando encontré esto, me di cuenta, ¡ah! Entiendo, todo lo que viví tuvo que pasar para que yo tuviera la empatía y el conocimiento para ayudar a otras personas. Qué lindo. Y desde entonces, ¿sabes? Esa ha sido mi meta, ayudar a otras personas en todo lo que hago, en mis oficinas y ahora en el nuevo app que voy a lanzar, en el trabajo intensivo que yo hago con las personas también. Y ese app es para poder hacer hipnosis a través del app y no por una persona que no vive en Ujú. Coral Gables, que no vive en Exacto. California, poder hacer todo este trabajo del inconsciente. Sí, y una de las cosas que estoy haciendo es que estoy poniendo todo, es- estoy dando todo lo que puedo dar en ese app. Porque normalmente la gente pone unos títulos de hipnosis, a lo mejor pone una descripción rapidita y después tú de verdad no sabes lo que está pasando. Pero yo lo que estoy creando honestamente es que son programas, es algo que alguien cobraría miles de dólares por ello. Pero mi meta es ayudar a muchas personas y hacer lo que yo vine a este mundo a hacer. Quiero democratizar la salud mental. Quiero hacer de tal manera que toda persona tenga acceso a las herramientas y a la guía que se necesita para poder salir adelante en la vida, para poder sanar y salir adelante en la vida. Qué bonito. Ahora explícame, me encanta tu misión de vida, me queda súper clara, me parece que hay mucha educación por hacer, ¿no? O sea, Ujú. hay que informar mucho, porque aunque la salud mental es un tema que ahora está cada día más a flor de piel y más Ujú. accesible, esto de la hipnoterapia o de la hipnosis es algo que se ha escuchado, pero nos imaginamos como que parándonos y caminando, ¿sabes? Sí. Hay como muchos mitos ahí.
y veo que va a ser una labor muy bonita con mucho propósito. Y hablando de no saber suficiente, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre subconsciente e inconsciente? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, Es ok, lo mismo. maravilloso. Sí. Si yo digo en el subconsciente o mi parte inconsciente. Puedes decir las dos. Puedo decir las dos, ok. Y cuando empiezas a integrar, ¿sí? esta parte de ti diferente, ¿hay chance, riesgo de volver a caer? O una vez que tienes eso ahí puesto tan grabado en ti, ¿tienes que mantenerte haciendo hipnosis o ya se hace más fácil y dices, bueno, yo sé que eso es un patrón, puedo volver a caer, pero me voy a mantener en este camino? Bueno, vamos a dar un ejemplo de una persona que fuma. Lo que la hipnosis hace es que te da el push, ¿sabes? Te ayuda a lograr tu meta, pero seamos honestos. En el futuro, si una persona está fumando y te ofrece el cigarrillo, tú todavía tienes que hacer de tu parte y tienes que decir no. Y en tu mente recordarte que vale decir no, porque te valoras. Claro, claro. Ay, me encanta, quiero venir. Quiero venir. Me encantaría hipnotizarte. Me fascinaría. Sí. Yo pensaba que me iba a quedar dormida y no iba a saber nada. No. O sea, voy a estar consciente. Es un proceso muy empoderante. Okay. Es tan positivo y tan relajante. Y todas las sugestiones que nosotros te damos van en base a lo que tú me digas. O sea, que imagínate que yo soy tu genio. Your wish is my command. Qué maravilla. O sea, si por ejemplo, y tengo que venir yo a decirte o hacemos una sesión antes en donde tú descubres en dónde están mis bloqueos o si yo no estoy consciente de mis bloqueos. Yo te aseguro que tú estás consciente de lo que... y en mis oficinas siempre les pedimos a nuestros clientes que nos llenen un formulario para que sepamos con anticipación lo que se va a trabajar y ya que llegues a la oficina, sueltas la sopa y... Me encanta. ¿Crees que es más efectivo hacerlo temprano o es igual? Porque en la edad, por ejemplo, pienso en mi hijo, Alejandro, que tiene 18 años y se va este año a la universidad. Y lo veo él está tan feliz y a la misma vez tan aterrorizado de crecer. Sí, completamente. Fíjate que yo siento que es una bendición cuando alguien joven llega. Porque tú puedes hacer de tal manera que cambie su camino de vida. Qué maravilla. Imagínate, ¿sabes? Hay gente que sigue con el mismo problema que comenzó cuando eran niños. Pero cuando llega una persona joven, eso puede cambiar por completo. Pero eso sí, la persona tiene que querer el cambio. Claro. Por ejemplo, nos llegó una niñita que no quería comer comida sólida. La mamá nos dijo que sí quería cambiar. No, la niñita quiere estar tomando bebidas de Ensure. Dios mío. Imagínate, o sea que eso está difícil. Claro. Y muchas veces padres nos llaman, nos mandan mensajes y nos dicen, mira, mi hijo está en eso de las drogas y quiero que él sane y que lo deje. Pero si él no quiere dejarlo, ¿cómo lo vamos ¿sabes? ¿Cómo le vamos a ayudar? Claro. Es imposible. Tiene que haber como esa apertura también de que tú digas, quiero abrirme a este proceso, quiero recibirlo, quiero procesarlo, asimilarlo para poderlo también integrar, ¿no? Completamente. ¿Sabes lo que me recuerda? ¿Sabes? En la Biblia, cuando Jesús sanó a alguien y dijo, tu fe te ha sanado. Exactamente. O sea que tú también tienes que hacer de tu parte. Una de las cosas que yo aprendí de mi abuela, que en paz descanse, es la idea de que tú haces tu parte y Dios hace la suya. Qué belleza. Ay, me encanta, Sasha. Gracias por Ha venir. sido un placer. Por favor, me encantó esta sesión. Quedé así como tan calmada, hipnotizada, aunque no hemos hecho todavía la sesión, pero voy a venir a hacer la sesión y quiero regalarte, antes de que te vayas, uno de nuestros patrocinantes, Spinex Centers, para que te vayas a hacer un ajuste en tu espalda. Por favor, déjanos aquí. ¿Dónde te podemos conectar? ¿Cuál es tu website?
Mi website es sashacarrion.com. Mi Instagram en español es @sasha_carrion. Qué maravilla, qué linda. Bueno, ahí vamos a poner todo para que sigan a Sasha. Te agradezco muchísimo estar aquí. Ha sido un placer, Adriana. Me encantó, me encantó. Y bueno, me encanta poder hablar de todas estas cosas, estos temas que nos enriquecen y nos hacen darnos cuenta de que tu pasado no determina tu futuro. Simplemente hay que agradecer, darle thank you, pero siempre pensar en el next, el próximo capítulo. Soy Adriana Martín y no te olvides de suscribirte a este canal, darme like y dejar tus comentarios. Los quiero muchísimo.